Y habiendo terminado la reconstrucción de las murallas, se reunieron en la plaza para que Esdras les leyera la palabra de Dios. Y él leía el libro de la ley de Dios claramente y ponía el sentido de modo que todos los presentes podían entender la lectura de la palabra de Dios. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 6. Las lecciones que hemos aprendido en esta lección vamos a verlo a modo de 3 objetivos, de los cuales en el primero veremos la necesidad de buscar la palabra de Dios. En el segundo estaremos viendo el énfasis que ponía el pueblo al estudio de la Biblia. Y finalmente, cuál fue la actitud del pueblo, cuál fue el resultado de escuchar y estudiar la palabra de Dios. Primer objetivo, la búsqueda de la Biblia. De acuerdo al capítulo 8 de Nehemías, que es en el capítulo que está centrada toda la lección, cuando el pueblo termina la reconstrucción de la muralla, en lugar de comenzar a celebrar, ellos se reúnen y se dirigen a la plaza de Jerusalén, es lo que dice Nehemías 8:1. Esta actitud del pueblo indicaba algo. En lugar, como mencioné, de que ellos se regocijaran de manera carnal, ellos reconocieron que la reconstrucción de la muralla de la ciudad fue obra y gracia del poder de Dios, no por la habilidad del hombre. Y como una actitud de sumisión, de reconocimiento, de adoración, ellos van a la plaza. Y ya estando en la plaza, dice Nehemías 8:2, le piden al sacerdote Esdras que les leyera la ley, que les leyera la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, los que escribió Moisés. Es interesante esto, pero lo más interesante radica en el hecho de que eso no fue una actitud espontánea, eso no fue una actitud del momento. En realidad, ya Dios había pedido a su pueblo constantemente que ellos escucharan la palabra de Dios. El día lunes la lección colocó muchos textos del Antiguo Testamento, que ellos oyeran la palabra de Dios, lo que dice Deuteronomio 6:4, oye, oh Israel. También la lección colocó el texto de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, cuando cobran vida con la palabra de Dios. Y eso es lo que ellos habían experimentado. De la muerte de Jerusalén prácticamente volvieron a la vida, la ciudad volvió a la vida por el poder de la palabra de Dios. Y ahora estaban cumpliendo lo que dice Josué: esfuérzate y escucha la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente en escuchar la palabra de Dios. Esa actitud, como ya dijimos, no era espontánea. Esa actitud fue el resultado del ministerio de Esdras, del ministerio de Nehemías. Sobre todo Esdras, quien durante 13 años estuvo leyendo constantemente la ley al pueblo judío. Y por eso ahora ellos estaban reunidos en la plaza, porque entendieron que lo más importante era en todo momento buscar la lectura de la palabra de Dios. Segundo objetivo, la enseñanza de la Biblia. El pueblo, como ya hemos visto en los primeros versículos del capítulo 8, está reunida, atenta, esperando la lectura de la palabra de Dios. Aquí hay 2 puntos que se resaltan. Esto está en los versículos del 4 al 8. Habían 2 grupos de 13. Estos 2 grupos tenían funciones diferentes. El primer grupo estaba centrada en ayudar a Esdras en la lectura de la palabra de Dios. Le armaron un púlpito, ambientaron el lugar para que Esdras pudiera leer, le ayudaban con los rollos, recordemos que eran rollos pesados en la cual se encontraba escrita la palabra de Dios. Entonces estos primeros 13 hombres tenían esa función. En segundo lugar, el otro grupo tenía la misión de ayudar al pueblo para que entendieran la lectura de la Biblia. Esto es importante, pues vale la pena resaltar el cuidado y el empeño que el pueblo ponía a la enseñanza de la Biblia, que los líderes ponían a la lectura de la Biblia. Este segundo grupo, vamos a centrarnos aquí, tenía esa función. ¿Por qué razón? Pues en primer lugar,
tenemos que recordar que muchos habían vuelto de lo que estaban en el extranjero trayendo diferentes culturas. Había diferente condición social. Y por supuesto, ya el idioma no era el hebreo. Muchos habían aprendido el arameo, que era el idioma oficial. Por lo tanto, estos jóvenes explicaban el mensaje de la palabra de Dios a estas personas. Ilustraban para que las personas de diferentes condiciones se entendieran, o simplemente les explicaban en el idioma que ellos tenían más entendimiento. Este fue el énfasis que pusieron a la enseñanza de la Biblia. Ahora, hay dos puntos aquí que también la lección consideraba. Esta clase de metodología, buscar que otros aprendan, también era un beneficio tanto para el que estaba escuchando como para el que estaba explicando, pues aprendía mucho mejor. Y la lección colocó aquí el caso de Felipe, cuando ayuda a este hombre etíope a entender la Biblia. Finalmente, podemos decir que todo el pueblo, ya sea el que estaba leyendo, el que estaba explicando y el que escuchaba, estaba gozándose y aprendiendo de la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que aprendieron? Eso vamos a ver en el siguiente objetivo. Tercer objetivo, el resultado de su estudio. Ya vimos que el pueblo buscaba la palabra de Dios. Hemos visto que ponían énfasis para que todos entendieran el mensaje. Ahora vamos a ver los resultados. Quizá el primero de ellos, como ya hemos visto en el objetivo primero, es que el mismo pueblo tuvo la necesidad de escuchar a Dios. Inmediatamente vamos a considerar por lo menos 4 actitudes de parte del pueblo como reacción a este estudio. En el primero de ellos podemos encontrar la adoración. Nehemías 8:6 reconoce que el pueblo exclamaba amén y también se humillaban cuando escuchaban lo que estaba leyendo Esdras. Es decir, una de las actitudes es la adoración a Dios cuando escuchamos su palabra. En segundo lugar, encontramos una manifestación de dolor. El pueblo comenzó a ver su condición, comenzó a ver sus pecados, cosa que de repente no conocían, pues muchos años no escucharon de esta forma la palabra de Dios y comenzaron a llorar, es lo que dice Nehemías. En tercer lugar encontramos la confianza. Nehemías 8:10. Esta confianza invitaba al pueblo a que se acercaran, ya no lloren, les decían los sacerdotes, ya no estén llorando, hoy es un día de celebración. El mes en el que estaban reunidos, la lección aclaraba que era un mes muy especial, así es que ya no lloren. Había una invitación de acercarse a Dios porque sus pecados confesados ya habían sido perdonados, y eso el pueblo estaba aprendiendo. Y todo esto, estos 3 puntos condujeron al último, que es la manifestación y la experiencia del gozo. Nehemías ya les había dicho, gócense en el Señor. Y esta experiencia de gozo se manifestó pues al estar juntos. Recordemos que estábamos en un mes muy especial donde se venían la fiesta de los tabernáculos. El pueblo estaba juntos y ese es un motivo de gozo. Cuando vamos a la iglesia nos gozamos por la unidad, estamos reunidos, estamos experimentando el amor de Dios y por supuesto estamos recordando las promesas de Dios. Todos estos aspectos y muchos más que encontramos en la Biblia deben producir en nosotros el gozo que experimentó el pueblo judío cuando Esdras les leía la palabra de Dios. Por eso recordemos que todo lo que el pueblo estaba experimentando no era una experiencia emocional, era una experiencia por el estudio de la Biblia, y el gozo únicamente puede venir de Dios. No hay estudio de la Biblia, no hay lectura de la Biblia sin transformación de parte de las personas. Pero esa transformación es poder del Espíritu Santo. Para resumir nuestra lección, una de las mejores formas es haciendo preguntas. Por ejemplo, ¿por qué es importante como adventistas la búsqueda incansable de la Biblia? ¿De qué manera busco ayuda o ayudo a otras personas a entender la Biblia?
Y por supuesto, en la última pregunta podemos ver qué aspectos de mi vida a la luz de la Biblia necesito cambiar radicalmente. Finalmente, decidamos hacer un horario y desarrollar el hábito de buscar la Biblia cada día, hacer de ella el centro del culto familiar, de las reuniones en la iglesia, pedir en oración la ayuda del Espíritu Santo para cambiar y gozarme en el Señor. De esta manera, estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.